Por favor, maten a mi padrastro. Las palabras quedaron suspendidas en el callejón como humo de pólvora. 5 hombres con trajes a medida y chaquetas de cuero se volvieron desde el convoy de todoterrenos negros, sus conversaciones muriendo a mitad de frase. En el charco de luz parpadeante de la calle se encontraba un niño no mayor de 8 años, aferrando 7 billetes de $100 manchados de sangre en sus manos temblorosas. Si te has enganchado y quieres disfrutar de esta historia, suscríbete y déjame un comentario haciéndome saber desde dónde estás viendo. Siempre es increíble ver desde dónde nos mira todo el mundo. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada, y definitivamente no querrás perdértela. Muy bien, volvamos a la historia. Marco Duca fue el primero en moverse. El hombre conocido en toda la ciudad como el Lobo se arrodilló lentamente, sus manos tatuadas apoyadas en sus rodillas, poniéndose a la altura de los ojos del niño. Su equipo, Vince, Luca, Rico y Thomas, observaban en silencio atónito. En 20 años al mando de la familia Duca, nunca habían visto a su jefe arrodillarse ante nadie. ¿Cómo te llamas, hijo? La voz de Marco era sorprendentemente suave. Eli, susurró el niño. Su labio partido temblaba. Eli, ¿dónde te hiciste estos moretones? El ojo bueno del niño, el que aún podía abrirse por completo, se encontró con la mirada de Marco con una desesperación que calaba más hondo que cualquier cuchillo. Mi padrastro nos pega a mí y a mi mamá. Esta noche fue realmente terrible. La mandíbula de Marco se tensó, el único signo visible de la rabia que se acumulaba detrás de su exterior controlado. ¿Dónde vive este padrastro? La casa azul en la calle Willow, a unas 2 millas de aquí. La voz de Eli se quebró. Por favor, ahorré cada dólar que pude encontrar. Oí hablar de ustedes. Oí que usted es el hombre que arregla las cosas. Todo hombre en ese callejón conocía la calle Willow. Era el lado este, donde las llamadas por violencia doméstica quedaban sin respuesta hasta que alguien aparecía muerto. Donde los vecinos aprendían a ignorar los gritos. Donde la corrupción corría más profunda que las alcantarillas. Rico dio un paso adelante, su mano ya moviéndose hacia su chaqueta. Jefe, vamos a encargarnos de esto ahora mismo. Esperen. La orden de Marco cortó la noche, pero lo que dijo a continuación los dejó a todos en shock. Marco se puso de pie lentamente, sus ojos nunca apartándose del rostro maltratado de Eli. Este chico acaba de ofrecernos $700 para cometer un asesinato. Dejó que el peso de eso se asimilara. Eso significa que este chico está tan desesperado, tan aterrorizado, que caminó 2 millas solo en la oscuridad para encontrar asesinos. La pandilla intercambió miradas. Los puños de Vince se apretaron. La expresión de Lucas se volvió fría. Todos entendieron lo que Marco realmente estaba diciendo. El sistema le falló, murmuró Tomás con voz amarga. Los policías no hacen nada en situaciones domésticas hasta que alguien está en la morgue. Entonces lo manejamos a la antigua, sugirió Rico, con la mano aún cerca de su arma oculta. Enviamos un mensaje. Los ojos de Eli se abrieron de par en par, una mezcla de terror y esperanza desesperada, arremolinándose en esa única expresión. Había pedido a monstruos que hicieran cosas monstruosas, y ahora los observaba decidir su destino. Marco tomó una decisión que cambiaría todo. Llamen al Doc. Doc no era médico, era su hombre, el ex-paramédico que había perdido su licencia tras una demanda por negligencia, ahora al frente de una clínica legítima que no hacía preguntas. Llegó en cuestión de minutos, con su maletín médico en mano, y se arrodilló junto a Eli bajo las duras luces del callejón. Su examen duró menos de 2 minutos. Cuando Doc levantó la vista, su rostro estaba lívido. Costillas rotas, anunció en voz baja. Posiblemente esternón fisurado, la hinchazón alrededor de su abdomen. Miró a Marco. Este chico necesita un hospital. Podría ser una hemorragia interna. El callejón estalló. Vince pateó el contenedor de basura cercano con una fuerza explosiva. Luca comenzó a pasearse como un animal enjaulado. Rico y Tomás intercambiaron el tipo de mirada que usualmente precedía a la desaparición de alguien. Estos criminales endurecidos, hombres que habían visto y hecho cosas terribles, estaban listos para la sangre.
El padrastro de Eli acababa de sellar su propio destino. «Por favor», sollozó Eli aferrándose a la chaqueta de Marco con dedos manchados de sangre. «Por favor, ayuden a mi mamá», dijo. «Esta noche la va a matar». Fue entonces cuando oyeron las sirenas. Todos se tensaron. Para hombres con antecedentes, con órdenes de arresto, con secretos enterrados en tumbas poco profundas, las sirenas de la policía significaban una cosa: ¡corran! Pero el convoy de luces rojas y azules pasó a toda velocidad por su posición, dirigiéndose hacia el este, hacia Willow Street. Luca respiró. El teléfono de Marco zumbó. Respondió con un cortante: «¿Qué?». Entonces su expresión se volvió más oscura que la noche que los rodeaba. Disparos en la dirección de Willow Street. Su contacto interno informó. Múltiples unidades respondiendo. Eli cayó de rodillas sobre el pavimento manchado de aceite. «No, mamá, mamá». Marco atrapó al chico antes de que cayera completamente al suelo. Sus fuertes brazos de repente suaves, por encima de la cabeza de Eli. Miró a su equipo y ellos vieron algo en los ojos de su jefe que rara vez habían presenciado. No solo ira, sino propósito. «Preparen los coches», dijo Marco en voz baja, levantando a Eli en sus brazos. «Vamos a Willow Street». Lo que sucedió a continuación rompería cada regla que la familia Duca había mantenido cuidadosamente, porque Marco Duca estaba a punto de hacer algo mucho más peligroso que matar. Estaba a punto de salvar a alguien. El convoy atravesó las calles de la ciudad como un rayo negro, los motores rugiendo contra la noche. En el asiento trasero del todoterreno principal, Marco sostuvo a Eli cerca, sintiendo el rápido latido del corazón del niño contra su pecho, un tambor frágil de terror y esperanza. «Ella va a estar bien», dijo Marco, aunque había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer promesas que no pudiera cumplir. «Nos aseguraremos de ello». Eli lo miró con ese ojo bueno, y Marco se vio reflejado allí. No el señor del crimen, no el lobo, sino algo que había enterrado años atrás. Un padre que había fallado una vez, que no volvería a fallar. Llegaron a Willow Street y encontraron el caos. Los coches de policía bloqueaban ambos extremos de la estrecha carretera, sus luces pintando el vecindario con destellos rojos y azules. Ambulancias estaban paradas cerca de una pequeña casa con la pintura azul descascarada. La casa de Eli. La cinta amarilla de la escena del crimen ya acordonaba la propiedad. Los vecinos se amontonaban en los porches, sus rostros una mezcla de curiosidad e indiferencia practicada. Este era el tipo de calle donde la gente aprendía a no ver demasiado. «Quédense en el coche», ordenó Marco. Pero Eli ya estaba pegado a la ventana, su aliento empañando el cristal. «Es él», susurró el niño, su voz hueca de reconocimiento. Un hombre alto y de hombros anchos estaba cerca del coche de policía, con la postura confiada de alguien que conocía el sistema. Su camisa estaba rota, un arañazo convincente en la mejilla, su expresión la máscara perfecta de un marido preocupado. Darren Cole, ex policía, informante actual, mentiroso profesional. Marco lo observó actuar para los oficiales, gesticulando animadamente hacia la casa, sacudiendo la cabeza con una tristeza ensayada. Los policías asintieron con simpatía, tomando notas. Uno incluso palmeó el hombro de Darren. «Les está diciendo que mamá lo atacó», dijo Eli, su voz quebrándose. «Siempre hace esto. Siempre logra que le crean». Vince se inclinó desde el asiento del conductor. «Jefe, no podemos acercarnos más sin llamarla la atención. La mitad de estos policías conocen nuestras caras». La mente de Marco trabajaba rápidamente, calculando ángulos. No podían acercarse directamente, no podían ser vistos, pero tampoco podían irse, no hasta que supieran que la madre de Eli estaba viva. «Luca, lleva al chico a la casa de seguridad en la Quinta Avenida», ordenó Marco. «Rico, Thomas, averigüen qué pasó aquí. Usen el escáner, llamen a nuestros contactos, quiero saberlo todo». «¿Y usted?», preguntó Vince. Los ojos de Marco nunca se apartaron de Darren Cole. «Lo voy a observar y luego voy a aprender todo sobre él». Mientras los otros vehículos se alejaban, Marco permaneció, su todoterreno estacionado 3 cuadras más abajo con una línea de visión clara.
Observó a Darren interpretar su papel, el marido preocupado, cuya esposa tuvo un episodio mental, la víctima de violencia doméstica, el hombre que había pedido ayuda. La voz de Rico crepitó por la radio. Jefe, tengo la transmisión del escáner. Despacho lo registró como una alteración doméstica. Marido informa que su esposa lo atacó con un cuchillo de cocina. La esposa ha sido llevada a Mercy General para evaluación psiquiátrica. Aún no se han presentado cargos. Evaluación psiquiátrica. La sangre de Marco se heló. Era brillante de una manera sociópata. Darren no solo estaba encubriendo su abuso, estaba construyendo un caso legal para que ella fuera declarada inestable, desacreditada, increíble. Consigan sus registros, dijo Marco en voz baja. Todo. Empleo, finanzas, asociados. Quiero saber qué desayunó hace 10 años. En menos de una hora, la información comenzó a fluir. Luca, usando contactos en la base de datos municipal, sacó el expediente de Darren. Jefe, esto es interesante. Darren Cole, 42 años, oficial condecorado durante 8 años antes de retirarse con una pensión médica por TEEPT debido a un tiroteo. Ahora trabaja como informante confidencial para la oficina del fiscal de distrito. ¿Un informante? Marco repitió lentamente. Las piezas encajaban. Se pone mejor, continuó Luca. Sus registros bancarios muestran depósitos que no coinciden con su pensión. Estamos hablando de 20, 30 mil en intervalos irregulares. Y jefe, uno de esos pagos se remonta a la banda Volkov. La banda Volkov, los rivales de Marco. Mafia rusa operando desde los muelles, traficando con todo, desde drogas hasta armas y trata de personas. Marco terminó en voz alta. ¿Cómo lo supiste? Porque eso es lo que hacen los policías corruptos, dijo Marco, su voz mortalmente tranquila. No se limitan a un solo soborno. Construyen imperios sobre las espaldas de las personas a las que se supone que deben proteger. En la casa de seguridad, Eli estaba sentado en un sillón demasiado grande, luciendo increíblemente pequeño. Doc le había vendado las costillas y le había dado algo para el dolor. El chico aferraba un vaso de agua con ambas manos, sus ojos distantes. ¿Mi mamá va a morir?, preguntó cuando Marco entró. Marco se arrodilló por segunda vez esa noche y miró a Eli a los ojos. No, dijo con firmeza, pero tu padrastro cometió un error esta noche. Dejó testigos, dejó pruebas. Y lo más importante, la expresión de Marco se endureció con propósito. Hirió a alguien a quien he decidido proteger. El labio de Eli tembló. ¿Por qué nos ayuda? No somos nadie. Marco pensó en su hijo, en la redada policial, en llegar 3 minutos demasiado tarde para decir adiós. No eres nadie, Eli. Eres alguien lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Marco se puso de pie. Ahora descansa un poco. Mañana empezamos a arreglar esto. Mientras salía, Vince esperaba con una tableta. Jefe, necesita ver esto. La pantalla mostraba una cara familiar en un antiguo expediente. El detective Howard, el oficial que dirigió la redada que mató al hijo de Marco, Mateo. Y allí, en la letra pequeña de los informes, había una firma. Declaración de testigo verificada por el oficial D. Cole. Las manos de Marco se apretaron sobre la tableta hasta que la pantalla se agrietó. Darren Cole no solo había escuchado a Eli, había destruido a la familia de Marco años atrás. La casa de seguridad quedó en silencio, excepto por el tic-tac de un viejo reloj de pie en la esquina. Marco estaba solo en el estudio, sosteniendo una fotografía enmarcada en plata que nunca dejaba su escritorio, sin importar qué propiedad ocupara. Mateo, de 7 años, sonrisa desdentada, rizos oscuros como los de su madre, sosteniendo un guante de béisbol 3 tallas demasiado grande. La foto fue tomada 2 horas antes de la redada. El pulgar de Marco trazó el borde del marco, un ritual que había realizado miles de veces. El cristal estaba liso por el uso donde siempre tocaba la cara de su hijo, como si de alguna manera pudiera viajar en el tiempo y traer al niño de vuelta a salvo. Usted también tuvo un hijo, ¿verdad? Marco se giró bruscamente. Eli estaba en la puerta descalzo, vistiendo una de las camisetas extra grandes del Doc, que le llegaba hasta las rodillas. El rostro del niño era un mosaico de moretones morados y amarillos,
sus costillas vendadas visibles bajo la fina tela. «Deberías estar durmiendo», dijo Marco, pero su voz carecía de su habitual autoridad. «No puedo». Ellie se acercó, sus movimientos cuidadosos, la forma de andar de alguien que había aprendido a medir cada paso alrededor de hombres peligrosos. Pero cuando vio la foto, algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez dolor compartido. ¿Cómo se llamaba? Mateo. El nombre se atascó en la garganta de Marco como vidrio roto. No lo había dicho en voz alta en meses, tenía 7. «Yo tengo 8», dijo Eli en voz baja, como si este simple hecho importara, como si los conectara de alguna manera. ¿Qué le pasó a él? Marco dejó la foto con cuidado, ganando tiempo, sopesando cuánta verdad podía soportar un niño traumatizado. Pero entonces miró a Eli, realmente lo miró, y vio a alguien que ya había soportado más de lo que cualquier niño debería. «La policía vino a una de mis propiedades». Marco comenzó, su voz plana, fáctica. Había inteligencia sobre armas, drogas, las acusaciones habituales, la mayoría de ellas verdaderas. Hizo una pausa. Pero Mateo no se suponía que estuviera allí. Su madre y yo. Estábamos separados. Ella lo había traído para recoger algunas de sus cosas. Lugar equivocado. Momento equivocado. Los policías le dispararon. Hubo confusión, gritos. Alguien pensó que vio un arma. La mandíbula de Marco se tensó. Él sostenía su coche de juguete. Un Ferrari rojo. Su favorito. Ellie se acercó, de pie junto a Marco, ambos mirando la fotografía como si fuera una ventana al pasado. La investigación exculpó a todos los involucrados. Marco continuó, la amargura filtrándose ahora. Uso justificado de la fuerza. El detective que dirigió la redada, Howard, escribió en su informe que había sujetos armados confirmados en el edificio, que habían seguido el protocolo, que la muerte de mi hijo fue trágica, pero inevitable. Pero eso fue una mentira. Eso fue una mentira, confirmó Marco, y alguien aprobó esa mentira. Alguien verificó las declaraciones de los testigos. Alguien ayudó a enterrar la verdad. No necesitaba decir el nombre. El peso de ello pendía entre ellos. Vince llamó suavemente y entró sin esperar permiso. Un privilegio que solo su amigo más antiguo había ganado. «Jefe, ahora tenemos el panorama completo. Necesita ver esto». La pantalla de la tableta brillaba con informes policiales, extractos bancarios y fotos de vigilancia. Vince los extendió sobre el escritorio como un croupier, repartiendo una mano de cartas fatal. «Darren Cole no es solo un informante», explicó Vince. «Es un facilitador. La banda Volkov lo usa para mover producto a través del depósito de pruebas policiales. También les proporciona información sobre las ubicaciones de protección de testigos». La sangre de Marco se heló. «Familias en protección de testigos testificando contra el crimen organizado», continuó Vince, su expresión sombría. «Los Volkov le pagan para que filtre ubicaciones, identidades. Algunas de esas familias, jefe, simplemente desaparecieron. Los archivos dicen que fueron reubicadas, pero están muertas». Marco terminó. «O peor». Luca apareció en el umbral, su rostro pálido. «Jefe, hay más. Consulté los registros de servicios sociales de Ellie y su madre. 3 vecinos diferentes reportaron sospechas de abuso durante el año pasado. 3 veces diferentes los servicios de protección infantil abrieron investigaciones. Y Marco ya sabía la respuesta. Las 3 investigaciones se cerraron sin ninguna acción. El oficial investigador en cada ocasión señaló que el oficial Cole, el padrastro de Eli, proporcionó referencias de carácter para la familia. Dijo que los informes eran maliciosos, presentados por vecinos con rencores. La voz de Luca tembló con una rabia apenas contenida. Usó su placa para evitar que la gente los ayudara. Ellie había estado escuchando desde la esquina, su pequeño cuerpo rígido. Le dijo a mamá que nadie le creería. Dijo que tenía amigos en todas partes. Tenía razón, ¿verdad? Marco se volvió hacia el chico y por un momento vio a su propio hijo parado allí, de 7 años, sosteniendo un coche de juguete a segundos de la muerte. Tenía razón, admitió Marco.
Hasta ahora, recogió los documentos, su mente ya construyendo un plan que requeriría precisión, paciencia y algo que rara vez se permitía: fe en un sistema que le había fallado. «No lo vamos a matar», anunció Marco, y su equipo se agitó con sorpresa. «Vamos a hacer algo que no verá venir, algo peor que la muerte». «¿Qué es peor que la muerte?», preguntó Eli, con voz pequeña pero curiosa. Marco miró la fotografía de Mateo una vez más, luego se volvió para enfrentar a sus hombres con renovado propósito. «Vamos a hacer que enfrente la verdad, cada crimen, cada víctima, cada mentira». Sus ojos se endurecieron. «Vamos a destruir todo lo que construyó sobre el sufrimiento de otras personas. Y luego nos aseguraremos de que todos, los tribunales, los medios, el público, sepan exactamente qué tipo de monstruo llevaba una placa». Vince se cruzó de brazos. «Eso va a llevar tiempo, jefe. Quizás semanas. Y cada día que esperamos. Es un día en que reunimos pruebas». Marco interrumpió. «Es un día en que construimos un caso tan hermético que ni siquiera sus amigos policías podrán salvarlo». Miró a Eli. «Tu padrastro cree que es intocable. Vamos a demostrarle que se equivoca». Eli asintió lentamente, algo parecido a la esperanza parpadeando en su rostro maltratado. «¿Y mi mamá?» «La protegemos», dijo Marco simplemente. «A partir de ahora». Afuera la ciudad se extendía debajo de ellos, millones de luces, millones de vidas, y en algún lugar de esa vasta oscuridad, un depredador que pensaba haber ganado. Darren Cole no tenía idea de la tormenta que se avecinaba, o de que estaba siendo guiada por la memoria de un fantasma y el dolor de un padre. La vigilancia comenzó al amanecer. Rico se sentó en un sedán discreto a 3 cuadras del dúplex de Darren Cole. Una cámara con teleobjetivo descansaba en su regazo. Un café para llevar se enfriaba en el portavasos. Thomas ocupaba la cabina de la esquina en el restaurante Rosie's, al otro lado de la calle. Portátil abierto, auriculares puestos, con el aspecto de cualquier otro trabajador remoto. Pero su pantalla mostraba transmisiones en vivo de 3 microcámaras que habían plantado durante la noche. Una en la farola, otra en el callejón, otra disfrazada de ladrillo suelto cerca de la puerta principal de Darren. Objetivos en movimiento. La voz de Rico crepitó por la radio encriptada. Un Dodge Charger negro dirigiéndose al sur por Maine. Marco escuchaba desde la casa de seguridad, rodeado de monitores que mostraban transmisiones, registros financieros y una creciente red de conexiones dibujadas con marcador rojo en una pizarra. Eli estaba sentado cerca en un escritorio más pequeño, lápices de colores esparcidos a su alrededor, dibujando con la intensidad concentrada de un niño que intenta escapar a la creación. «Manténganse sobre él», ordenó Marco, «pero mantengan la distancia. Tiene instintos de policía». Durante las siguientes 72 horas, surgió un patrón. Darren se movía por la ciudad como un tiburón por aguas oscuras, suave, depredador, siempre consciente de su entorno. Visitó la oficina del fiscal de distrito 2 veces, pasó 1 hora en un almacén cerca de los muelles y se reunió con asociados conocidos de los Volkov en un club de striptease llamado el Red Room. Pero también hizo algo inesperado. Visitaba el Hospital Mercy General todas las noches a las 7 Chile en punto. «Está comprobando cómo está», informó Luca, observando a través de binoculares desde un aparcamiento al otro lado de la calle. «Va a la sala de psiquiatría, habla con las enfermeras, interpreta al marido preocupado. Se queda exactamente 15 minutos, luego se va. Está manteniendo su coartada», dijo Marco, estudiando las fotos de vigilancia, asegurándose de que todos lo vean como la víctima. Vince entró en la habitación con una tableta. «Jefe», entramos en su teléfono. No fue fácil. Cambia su código de acceso a diario, pero Rico le puso un registrador de teclas cuando lo dejó cargando en el Red Room. Sacó la pantalla, mensajes de texto, llamadas encriptadas, todo. Tenía razón. Está metido en cosas sucias de maneras que ni siquiera imaginábamos. Los mensajes pintaban un retrato de corrupción tan profunda que hacía que el imperio de Marco pareciera un puesto de limonada.
Darren no era solo un informante, era un intermediario. Vendía inteligencia policial a los Volkov, proporcionaba advertencias anticipadas de redadas, y lo más incriminatorio de todo, facilitaba la desaparición de testigos a través de documentos de reubicación falsificados. Un mensaje destacaba. Enviado hace 3 semanas. Paquete listo para recoger. Ubicación comprometida. Tarifa habitual más 10% por urgencia DC. La respuesta confirmó. Problema familiar resuelto. Eres un activo valioso. Las manos de Marco se apretaron en el borde del escritorio. Problema familiar resuelto. Clínico, eficiente, monstruoso. Hay más, dijo Vince en voz baja, abriendo un PDF. Esto es de hace 8 años. Archivo cifrado en su almacenamiento en la nube personal. Lo guardaba como seguro, probablemente. Era un informe policial, la redada en la propiedad de Marco. Pero esta versión era diferente de la oficial. Esta era la original antes de que el detective Howard la editara. Antes de que las mentiras se escribieran en la historia. En los márgenes, con la letra de Darren Cole, se leía: Mateo Duca, 7 años de edad, víctima civil desarmada, no se encontró arma, se recomienda revisión del incidente. Esa recomendación había sido tachada. Debajo Howard había escrito: informe modificado según discusión. Necesidad operacional, verificación de testigos. Oficial D. Cole. Marco lo leyó 3 veces, cada palabra un cuchillo clavándose en viejas heridas. Darren lo había sabido, documentó la verdad, luego ayudó a enterrarla por Marco. Pasa la página. Un extracto bancario, $15,000. La vida de su hijo borrada por $15,000. Jefe. La voz de Vince era cautelosa, preocupada. ¿Estás bien? Marco levantó la vista. Su expresión estaba perfectamente calmada, la clase de calma que precede a los huracanes. Estoy bien, sigue reuniendo pruebas, pero no estaba bien. En el escritorio más pequeño, Ellie había dejado de dibujar. Su último boceto yacía ante él. Marco, Vince, Luca, Rico y Tomás de pie juntos, toscos pero reconocibles, y encima de ellos, con una cuidadosa letra infantil. Los buenos, se ven aterradores, dijo Eli, notando la atención de Marco. Pero nos están protegiendo. Eso los convierte en héroes, ¿verdad? Algo en el pecho de Marco se rompió. Este chico roto, esperanzado, increíblemente valiente, veía a los monstruos como héroes, porque los verdaderos monstruos llevaban insignias y anillos de boda. Ellie, dijo Marco lentamente, ¿qué pasaría si te dijera que no somos los buenos? Que hemos hecho cosas terribles. Ellie lo consideró con la seriedad de alguien que le doblaba la edad. Mi maestra dijo que la gente no es toda buena o toda mala. Dijo que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que sabemos. Tocó el dibujo. Estás tratando de ayudarnos. Eso es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. De la boca de los niños, pensó Marco. Esa noche, Darren cometió un error. Después de su visita al hospital, en lugar de irse a casa, condujo a un motel en las afueras de la ciudad, el Starlight, un establecimiento de pago por hora donde no se hacían preguntas. Rico lo siguió a distancia, cámara lista. Darren se reunió con alguien en la habitación 117, una mujer de unos 30 años, con un lenguaje corporal nervioso. La reunión duró 30 minutos. Cuando se fue, estaba llorando y llevaba un sobre de Manila. Rico tomó fotos de todo. Ejecuten reconocimiento facial, ordenó Marco. 20 minutos después, tenían un nombre. Jennifer Walsh, 34 años, madre de 2 hijos. Su esposo había sido testigo en un caso federal de extorsión contra los Bulovs. Hace 3 meses, la familia entró en el programa de protección de testigos. Hace 2 meses, desaparecieron. Ese sobre, dijo Luca, mejorando las fotos. Puedo ver el borde de lo que parecen fotografías, y ella está aterrorizada. La está amenazando, se dio cuenta Marco, mostrándole lo que le pasó a su familia, asegurándose de que se mantenga callada sobre lo que sea que sepa. Esto era la palanca que necesitaban,
un testigo vivo de los crímenes de Darren, aterrorizada pero viva. Encuéntrenla, ordenó Marco. Ofrézcanle protección, protección real, y obtengan todo lo que sabe sobre Darren Cole registrado. Mientras su equipo se movilizaba, Marco regresó a la pizarra, agregando el nombre de Jennifer Walsh a la creciente red. La trampa estaba tomando forma. No construida sobre la violencia, sino sobre la verdad. Cada conexión, cada transacción, cada mentira estaba siendo documentada, verificada, archivada. Darren Cole pensó que había cubierto sus huellas. No tenía idea de que estaba caminando hacia una jaula construida con sus propios pecados, y la puerta estaba a punto de cerrarse de golpe. El archivo llegó al escritorio de Marco a las 3 de la mañana. Luca estaba en el umbral, con el rostro marcado por el cansancio y algo más. Vacilación, tal vez incluso miedo. En 20 años de trabajar juntos, Marco nunca había visto a su mano derecha con miedo de entregar información. «Jefe», dijo Luca en voz baja, «necesitas ver esto, pero quiero que te sientes primero». Marco permaneció de pie. «Solo dímelo. Se trata de la redada, la que mató a Mateo». Luca abrió la carpeta con manos cuidadosas, como si estuviera manejando pruebas de una escena del crimen, lo cual, supuso Marco, estaba haciendo. «Saqué el archivo completo de la investigación de nuestra fuente en los archivos. No la versión pública, el archivo de asuntos internos. Extendió los documentos sobre el escritorio, informes de incidentes, declaraciones de testigos, memorandos internos, fotografías de la escena». Los ojos de Marcos se dirigieron inmediatamente a una foto. Su almacén, cinta policial, una pequeña sábana blanca cubriendo algo demasiado pequeño para ser un adulto. «Su hijo, el detective Howard, lideró la redada», continuó Luca, con voz firme pero suave. «Pero la solicitud de orden, la inteligencia que justificaba la entrada sin previo aviso, provino de un informante confidencial». Colocó otro documento encima. Designación de informante, CI-247, nombre real redactado en el informe oficial, pero Asuntos Internos hizo su debida diligencia. Documentaron todo. El dedo de Lucas señaló un nombre que había sido tachado en la versión pública, pero permanecía visible en el archivo de AII. Informante confidencial Darren Cole, placa. Coti 12 de 7. La habitación se inclinó. Marco apretó el borde del escritorio, sus nudillos blancos contra la madera oscura. Él proporcionó la inteligencia. Marco dijo lentamente, cada palabra costándole. El aviso que llevó a la redada. «Luca empeora, jefe». Luca sacó otra página, una transcripción de una conversación grabada entre Howard y Cole, fechada 2 días después de la muerte de Mateo. Asuntos Internos estaba investigando si la información del informante era confiable. Esto es de su entrevista. Marco leyó, su visión se estrechaba con cada línea. «Howard, tu información fue buena. Encontramos las armas y el dinero exactamente donde dijiste, Cole y el niño. Eso será un problema. Howard, no si lo manejamos bien. El padre es Duca, conectado. Peligroso. El tiroteo fue limpio. El oficial se sintió amenazado. Nos apegamos a eso. Cole, ¿qué hay de mi pago? Esto se suponía que era sencillo. Howard, recibirás tu dinero, pero necesitamos ajustar el informe. Elimina cualquier mención de que el niño no estaba armado. ¿Puedes verificar las declaraciones de los testigos? Por el precio correcto, puedo verificar cualquier cosa». La transcripción continuó, pero Marco dejó de leer. Sus manos temblaban, no de dolor ahora, sino con una rabia tan pura que se sentía como hielo en sus venas. «¿Cuánto?» La voz de Marco era apenas un susurro. «¿Cuánto le pagaron?» Luca colocó un extracto bancario en la pila. 15,000 depositados 3 días después de la redada, listados como compensación de informante confidencial. $15,000. La risa de Mateo. Sus terribles chistes de Tok Tok. Su obsesión por los dinosaurios. Su costumbre de quedarse dormido en los viajes en coche con la boca abierta. 7 años de vida. Potencial infinito. Amor inestimable borrado por $15,000 y un encubrimiento. «Hay una cosa más», dijo Luca.
Y Marco escuchó la disculpa genuina en su voz. Las armas y el dinero que Cole les había dicho era real. Sí tenías armas almacenadas allí. Pero jefe, sacó los registros de evidencia. La cantidad que Cole reportó y lo que realmente se encontró no coinciden. Infló los números para justificar la orden sin previo aviso. Lo hizo sonar como un arsenal cuando eran quizás una docena de piezas. Marco había almacenado esas armas para proteger a su equipo. Nunca había negado ser un criminal, pero había sido cuidadoso. El almacén se suponía que estaría vacío ese día. Mateo no se suponía que estaría allí, excepto que alguien había sabido que estarían allí. Él lo sabía. Marco se dio cuenta de que las piezas encajaban con una claridad horrible. Cole sabía que mi hijo estaría allí. Nos había estado observando, armando su caso. Infló el nivel de amenaza para garantizar una respuesta violenta. Jefe, no creo que haya querido que el niño muriera, dijo Luca con cautela. Pero creo que no le importó si sucedía. Daño colateral por un buen día de pago. Marco caminó hacia la ventana, mirando la ciudad dormida. En algún lugar, Darren Cole estaba en su cama, soñando lo que soñaban los monstruos. Recordaba a Mateo, recordaba todas las vidas que había destruido con sus firmas y su silencio. Detrás de él escuchó pasos suaves. «Vas a matarlo ahora, ¿verdad?» Eli estaba en el umbral, con el pijama arrugado, el pelo revuelto, luciendo increíblemente pequeño e increíblemente sabio. El niño tenía el don o la maldición de entender cosas que los niños no deberían tener que entender. Eso es lo que yo haría. Eli continuó acercándose. Si alguien hiriera a alguien a quien amo y descubriera quién lo hizo, querría que muriera. Marco se arrodilló, poniéndose al nivel de los ojos de Eli, un gesto que se estaba convirtiendo en costumbre. ¿Eso es lo que todavía quieres? ¿Que mate a tu padrastro? Eli permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos jugando con el dobladillo de su camisa. Ya no lo sé. Cuando vine a ti, estaba tan asustado y tan enojado. Pensé que esa era la única manera. Pero luego nos ayudaste sin matar a nadie. Lo estás atrapando con la verdad en lugar de balas. Levantó la vista, su ojo bueno, el otro aún hinchado, encontrándose con la mirada de Marco directamente. Si lo matas ahora, ¿eso te hace como él? De la boca de los niños. No, dijo Marco, y se dio cuenta de que se respondía a sí mismo tanto como a Eli. Me hace peor porque estaría eligiendo la venganza sobre la justicia y te estaría enseñando que la fuerza hace el derecho. Se puso de pie, volviéndose hacia Luca. Dobla la vigilancia. Quiero que cada movimiento que haga sea documentado. Cada llamada, cada reunión, cada aliento, y encuentra a Jennifer Walsh. Si testifica, tenemos suficiente para enterrarlo legalmente. Luca asintió, el alivio evidente en su expresión. ¿Estás seguro de esto, jefe? La otra forma sería más limpia. La otra forma sería más fácil, corrigió Marco. Pero este chico, señaló a Eli, vino a los asesinos en busca de ayuda y encontró algo mejor. No voy a demostrar que está equivocado. Mientras Lucas salía para coordinar con el equipo, Marco volvió a mirar la foto de Mateo. Su hijo le sonreía desde un tiempo congelado. Siempre 7, siempre inocente. No pude salvarte, susurró Marco a la imagen. Pero puedo salvarlo a él. Y tal vez ese sea el punto. La mano de Eli se deslizó en la suya, pequeña, confiada, cálida con vida. Tu hijo estaría orgulloso de ti, dijo el niño simplemente. Marco apretó suavemente, su visión borrosa. Eso espero, chaval. Realmente lo espero. Afuera, el amanecer rompía sobre la ciudad, pintándolo todo en tonos de oro y gris. En algún lugar, Darren Cole se estaba despertando, sin saber que su pasado y presente estaban colisionando. La trampa estaba casi tendida, y esta vez Marco la estaba construyendo no con violencia, sino con algo mucho más permanente. La verdad. El plan se puso en marcha un martes, no porque los martes fueran significativos, sino porque fue entonces cuando todo se alineó. Jennifer Walsh aceptó testificar. Los archivos se compilaron, y lo más importante, Darren Cole
hizo su visita semanal para recoger su pago de informante de la oficina del fiscal del distrito. No tenía idea de que estaba entrando en su último día de libertad. Marcos se sentó en la sala de guerra de la casa de seguridad, rodeado de su equipo y de pruebas suficientes para enterrar a 10 hombres. Cajas de banquero llenas de documentos forraban las paredes. 3 portátiles transmitían datos a servidores seguros. Y en el centro de todo, una única memoria USB que contenía 8 años de corrupción, violencia y mentiras. ¿Todos tienen claros sus papeles?, preguntó Marco, con voz tranquila a pesar de la magnitud de lo que estaban intentando. Rico asintió. Tengo a la periodista del Tribune. Está hambrienta, ambiciosa y odia a los policías corruptos. Tan pronto como reciba el archivo, lo publicará. El contacto del FBI está listo, añadió Tomás. Un chivatazo anónimo, irrastreable. Tendrán todo: transferencias bancarias, mensajes cifrados, las filtraciones de protección de testigos. Todo corroborado. Las cuentas de redes sociales están preparadas, dijo Luca, abriendo varias pantallas. Perfiles quemados, VPNs con 6 capas de profundidad. En el momento en que la noticia salga a la luz, inundará todas las plataformas. No habrá un rincón de Internet donde su cara no sea visible. Vince se recostó, con los brazos cruzados. ¿Y si huye? No lo hará, dijo Marco con certeza. Hombres como Darren no huyen. Creen que son intocables. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, todas las salidas estarán selladas. Eli se sentó en su escritorio habitual. Ya no dibujaba, sino que observaba con intensa concentración. Se había convertido en su pequeño y silencioso testigo, un recordatorio de por qué estaban haciendo esto por el camino difícil, en lugar del fácil. ¿Y mi mamá? Eli hizo la pregunta que hacía todas las mañanas. Está a salvo, le aseguró Marco. Tomás tiene a 2 hombres fuera de su habitación del hospital. En el momento en que esto estalle, la trasladaremos a una instalación privada con otro nombre. Darren no se acercará a ella ni una milla. A las 9:47 a.m., cayó la primera ficha de dominó. El Tribune publicó su historia de primera plana. Ex oficial vinculado a infracciones de protección de testigos y crimen organizado. A las 10:15 a.m., el FBI anunció una investigación sobre corrupción dentro del programa de informantes confidenciales del fiscal del distrito. A las 11:00 a.m., el nombre de Darren era tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Su foto, la de su ceremonia policial condecorada, compartida miles de veces junto con capturas de pantalla de pruebas condenatorias. Al mediodía, el mundo sabía lo que era Darren Cole. Marco lo observó desarrollarse en los monitores como una sinfonía cuidadosamente orquestada. Cada revelación, cada retweet, cada alerta de noticias era otro clavo en el ataúd. «Jefe», dijo Rico, con el teléfono pegado a la oreja. «Se está moviendo». Salió de la oficina del fiscal hace 10 minutos, conduciendo de forma errática. Mi contacto dice que salió en medio de una reunión. Parecía haber visto un fantasma. ¿A dónde se dirige? A casa. Espera, no, acaba de girar. Va hacia Mercy General. La sangre de Marco se heló. Lleguen allí ahora. No lo dejen acercarse a ese hospital. Pero incluso mientras su equipo se movilizaba, Marco sabía que podrían llegar demasiado tarde. Darren no era estúpido. Los animales acorralados eran los más peligrosos. Y en este momento, Darren estaba viendo su vida desintegrarse en tiempo real. Necesitaría una palanca, una rehén, la madre de Eli. «Llévame contigo», dijo Eli ya de pie. «De ninguna manera. Es mi mamá». Las lágrimas corrían por el rostro del niño. «¿Y si la encuentra? ¿Y si...?» Marco se arrodilló, sujetando los hombros de Eli con firmeza pero con suavidad. «Escúchame. Tu trabajo es quedarte aquí, donde estás a salvo. Mi trabajo es proteger a tu madre. Te hice una promesa. ¿Recuerdas? Cumplo mis promesas, pero sin peros». La voz de Marco se suavizó. «No pude salvar a mi hijo, pero puedo salvar a tu madre. Confía en mí». Eli asintió a regañadientes, secándose los ojos con el dorso de la mano.
El teléfono de Marco vibró. Vince, ya en camino. Jefe, seguridad del hospital acaba de informar. Darren entró por la entrada de emergencias. Tiene una tarjeta de visitante de alguna manera. Todavía tiene contactos. Marco se dio cuenta de que alguien dentro lo estaba ayudando. Agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo, mirando a Eli. El niño estaba rodeado de pruebas de los crímenes de su padrastro. Una pequeña figura en una habitación llena de trabajo de monstruos. «Doc», llamó Marco. «Quédate con él. Nadie pasa por esa puerta excepto nosotros». El viaje a Mercy General duró 12 minutos que parecieron 12 horas. La mente de Marco corría a través de escenarios, contingencias, los peores resultados. Había construido su imperio sobre el control, sobre estar siempre 3 pasos por delante. Pero esto era diferente. Esto implicaba inocencia, hospitales, demasiados testigos. Esto requería una precisión que no estaba seguro de poseer ya. Su teléfono sonó. La voz de Luca estaba tensa. «Jefe, tenemos un problema». Seguridad del hospital encontró a los 2 tipos que teníamos en el detalle de protección. Están inconscientes. Alguien los golpeó con un taser. Tenía que ser Darren. Está en algún lugar del edificio, y hemos perdido de vista a la madre de Eli. La trasladaron esta mañana a un piso diferente por razones de seguridad. Estamos tratando de averiguar a cuál. Las manos de Marco se apretaron en el volante. Encuéntrala y encuentra a Jennifer Walsh. Si Darren sabe sobre su testimonio, lo sabe. Luca interrumpió con tristeza. Su historia acaba de salir en 3 grandes cadenas. Jefe, si la encuentra, no lo hará. ¿Dónde está? Casa segura en Queens. Tengo a Rico y a 2 tipos que se dirigen allí ahora. El todoterreno chirrió al entrar en el aparcamiento del hospital. Marco salió, ajustándose la chaqueta para ocultar el arma que llevaba, un último recurso que esperaba no necesitar. Dentro el hospital zumbaba con un caos controlado. Las enfermeras se movían eficientemente entre habitaciones. Los visitantes aferraban flores y globos. Un niño reía en algún lugar del pasillo. Gente normal viviendo vidas normales. Sin saber que en algún lugar de este edificio, un hombre desesperado estaba cazando. Thomas apareció de una escalera. Un poco sin aliento. Ala psiquiátrica, 4º piso. La trasladaron a la habitación 4C esta mañana. Habitación privada, supuestamente más segura. Supuestamente, repitió Marco oscuramente. Subieron las escaleras de 3 en 3, emergiendo en un pasillo que se sentía demasiado silencioso. Una estación de enfermeras estaba sin personal. Un carro de medicamentos estaba abandonado en medio del pasillo, y al final del corredor, la puerta de la habitación 4C estaba ligeramente entreabierta. Marco sacó su arma, moviéndose en silencio. Thomas lo flanqueó, la mano cerca de su propia pieza oculta. A través de la rendija podían ver movimiento, sombras, forcejeos. Luego una voz, desesperada y familiar. «Por favor, Darren. Por favor, no». La madre de Eli. Marco abrió la puerta de una patada. La escena se congeló como una fotografía. Darren Cole, con los ojos desorbitados y despeinado, sujetando a una enfermera por la garganta con una mano. Su otra mano buscando algo, una jeringa, se dio cuenta Marco, en la bandeja médica. La madre de Ellie se acurrucó en la cama del hospital, con un brazo enyesado, su rostro un mapa de viejos y nuevos moretones. «¡Atrás!», gritó Darren, agarrando la jeringa y sosteniéndola como un arma. «¿Atrás o yo? ¿O qué?». La voz de Marco era fría, controlada. «¿La matarás delante de una docena de testigos? Hay cámaras en estos pasillos, Darren. La seguridad ya está en camino». Se acabó. ¿Se acabó? Darren rió, un sonido que rozaba la histeria. «Tú hiciste esto. Destruiste todo. ¿Sabes quién soy? ¿Qué he hecho por esta ciudad?» «Sé exactamente lo que has hecho», dijo Marco, dando un paso cauteloso hacia adelante. «Sé sobre las familias que vendiste, los testigos que desaparecieron, los niños que eran criminales». Darren escupió. «Todos ellos se lo merecían». «¿Y Mateo Duca?» La voz de Marco se volvió suave, mortal.
¿Qué se merecía un niño de 7 años? El reconocimiento brilló en los ojos de Darren, luego el miedo. Eres Duca, eres el padre, terminó Marco. El padre cuyo hijo ayudaste al asesinar por $15,000. Las sirenas aullaron afuera. Policía de verdad esta vez, no los corruptos que Darren había comprado. El intercomunicador del hospital crepitó. Seguridad al cuarto piso. Ala psiquiátrica. El rostro de Darren se desmoronó. La jeringa temblaba en su mano. No quise... El niño no se suponía que estuviera allí. Solo se suponía que era una redada. Yo no... No te importó. Marco corrigió. Eso es peor que querer hacerlo. El equipo de seguridad irrumpió por la puerta, oficiales reales detrás de ellos. Darren soltó la jeringa, y en ese momento parecía lo que realmente era. Pequeño, patético, derrotado. Mientras lo sacaban esposado, Darren miró a Marco una última vez. Nunca probarás nada. Marco sonrió fríamente. Ya lo hice. La llamada llegó 3 días después. A las 2:47 a.m., Marco respondió al primer timbre, ya en movimiento. No se sobrevive 20 años en su mundo durmiendo profundamente. Jefe, tenemos un problema. La voz de Luca llevaba el filo del pánico controlado. Darren salió bajo fianza. ¿Qué? Marco ya se estaba poniendo la chaqueta. ¿Cómo? Los cargos. El juez, Chris, está en la nómina de alguien, probablemente de los Bulovs. Fianza fijada en 500,000. Alguien la pagó hace una hora, en efectivo. La mente de Marco se aceleró. Darren estaba fuera, desesperado y peligroso. Un hombre sin nada que perder y todo que quemar. ¿Dónde está la madre de Eli? Ese es el problema. Se dio de alta del hospital esta tarde. Dijo que quería ir a casa, recoger algunas de sus cosas antes del juicio. Teníamos a un tipo siguiéndola, pero... La pausa de Luca lo dijo todo, pero no responde. El último rastro de su teléfono fue cerca del antiguo distrito de almacenes en Pike Street. El distrito de almacenes, edificios abandonados, sin testigos, sin cámaras. El lugar perfecto para que alguien desaparezca. Reúnan a todos, ordenó Marco, y lleven a Eli a la casa segura secundaria. Asegúrenla. Jefe, hay más. La voz de Luca bajó de tono. Jennifer Walsh también ha desaparecido. Darren debe haber tenido a alguien vigilando nuestra casa segura. Su equipo de protección está muerto. 2 mujeres, 2 testigos, ambas desaparecidas. La mandíbula de Marco se tensó. No está huyendo. Está tratando de borrar la evidencia. 20 minutos después, el convoy de Duca avanzó por calles abandonadas donde las farolas parpadeaban como estrellas moribundas. El distrito de almacenes se alzaba ante ellos. Edificios esqueléticos de óxido y cristales rotos. Monumentos a una era industrial largamente fallecida. Vince señaló un Dodge Charger negro estacionado fuera del almacén 7, el mismo que habían estado siguiendo durante semanas. Ese es su coche. Podría ser una trampa, advirtió Rico, revisando su arma. Es una trampa, asintió Marco. Pero vamos a entrar de todos modos. Se acercaron tácticamente, dispersándose, usando la oscuridad y las ruinas como cobertura. Marco encabezaba el camino, sus movimientos practicados y eficientes. Había hecho esto 100 veces. El acercamiento, la confrontación, la violencia que usualmente seguía. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche se sentía definitiva. La entrada principal del almacén estaba abierta como una boca. Dentro, una luz tenue se filtraba a través de tragaluces rotos, iluminando un vasto espacio de pilares de hormigón y paredes cubiertas de grafitis. Y en el centro, bajo una lámpara industrial colgante que alguien había conectado a un generador, estaba Darren Cole. No estaba solo. La madre de Eli estaba arrodillada en el hormigón, las manos atadas con bridas a la espalda, cinta aislante cubriendo su boca. A su lado, Jennifer Walsh, en la misma condición, los ojos de ambas mujeres estaban muy abiertos por el terror, siguiendo cada movimiento. Darren sostenía un arma, algo pesado, posiblemente una calibre 45. Su otra mano aferraba un teléfono.
Hasta aquí hemos llegado, Duca. Su voz resonó en el cavernoso espacio. Sé que están ahí fuera. Sé que trajiste a todo tu equipo. Marco salió a la luz, con las manos visibles, vacías. Déjalas ir, Darren. Esto es entre nosotros. ¿Entre nosotros? Darren se rió amargamente. Destruiste mi vida, mi carrera, mi reputación, todo. ¿Sabes lo que dicen de mí? ¿En qué me he convertido? Una verdad que siempre fuiste, dijo Marco con frialdad. Solo nos aseguramos de que todos los demás pudieran verlo. Estaba haciendo un trabajo importante. La mano de Darren que sostenía el arma tembló. Las personas a las que informé eran criminales, terroristas, amenazas para la sociedad. Mantuve esta ciudad a salvo. Vendiste familias por lucro, replicó Marco, dando un paso cauteloso hacia adelante. Ayudaste a traficantes, asesinaste testigos y encubriste la muerte de mi hijo. No te quedes ahí parado fingiendo que servías a la justicia. El rostro de Darren se retorció. Tu hijo fue un daño colateral en una operación necesaria. ¿Crees que yo quería que muriera? Fue un accidente del que te lucraste, un accidente que enterraste con mentiras. El generador zumbaba en el silencio que siguió. En algún lugar, el agua goteaba de una tubería rota, contando los segundos como un reloj del juicio final. Esto es lo que sucede ahora, dijo Darren, estudiando su arma, apuntándola a la madre de Ellie. Te echas atrás, retractas todo. Las noticias, la evidencia, todo. Les dices que fue fabricado, una vendetta de una organización criminal. Y quizás estas mujeres vivan. Marco lo estudió, los ojos salvajes, el sudor en su frente, el agarre desesperado en el arma. Este era un hombre al límite, capaz de cualquier cosa. Sabes que no puedo hacer eso, dijo Marco en voz baja. Entonces ellas mueren. Darren apretó el arma contra la cabeza de la madre de Ellie. Ella gimió detrás de la cinta, las lágrimas corriéndole por la cara. Mueren y será tu culpa. Otra muerte en la conciencia de Marco Duca. La gente de Marco se agitó en las sombras, armas listas, esperando la señal. Una palabra y esto terminaría en sangre. Una palabra y Darren Cole sería un recuerdo. Pero entonces otra voz cortó la tensión. No. Todos se quedaron inmóviles. Eli salió a la luz, pequeño e imposiblemente valiente. Su rostro magullado iluminado por la dura lámpara. De alguna manera los había seguido. De alguna manera se había escurrido por su seguridad, impulsado por la desesperada necesidad de un niño de salvar a su madre. Ellie, no. Marco intentó alcanzarlo, pero el chico avanzó, colocándose entre Marco y Darren. Por favor, no lo mates, dijo Ellie, su voz firme a pesar de las lágrimas en su rostro. No mates a nadie. Darren miró fijamente al chico, la confusión en guerra con la rabia. Niño, vete de aquí. Esto no te concierne. Sí me concierne. Eli miró a su padrastro, el hombre que lo había aterrorizado, golpeado, destruido su infancia. Me hiciste daño, le hiciste daño a mamá, le hiciste daño a mucha gente. Pero si él te mata, Eli hizo un gesto hacia Marco. Entonces él se vuelve como tú, y no quiero eso, Eli. La voz de Marco era áspera por la emoción. Me dijiste que la venganza no es justicia, continuó Eli, todavía mirando a Marco. Me dijiste que estábamos haciendo esto de la manera correcta. ¿Mentías? La pregunta flotó en el aire como humo. Marco se encontró con los ojos del chico y vio algo que lo destrozó. Confianza absoluta. Este niño creía en él. Creía que era mejor que sus peores impulsos. Creía que los monstruos podían elegir ser guardianes. No, dijo Marco finalmente, envainando su arma. No mentía. Miró a su equipo en las sombras. Repliéguense, jefe, protestó Vince. Repliéguense. La tensión cambió, se comprimió. Los ojos de Darren se movieron entre Marco y Ellie tratando de comprender esta nueva dinámica, esta misericordia inesperada. ¿De verdad no vas a matarme? La voz de Darren era casi infantil en su incredulidad. No, dijo Marco, pero tampoco te voy a dejar ir. Sacó su teléfono, apretó un solo botón.
Estamos en el almacén 7 de Pike Street. 2 rehenes, sospechoso armado, múltiples testigos, múltiples testigos. El rostro de Darren se puso blanco. ¿Llamaste a la policía? Llamé al FBI, corrigió Marco. Tus amigos policías ya no pueden ayudarte. La evidencia está por todas partes. Respaldada, distribuida. Puedes matar a estas mujeres. Puedes matarnos a todos. Pero la verdad no muere con nosotros. Ya está ahí fuera. Ya has perdido. En la distancia, las sirenas comenzaron a ulular. Darren miró el arma en su mano, a las mujeres en el suelo, al chico parado entre él y la venganza. Sus hombros se encogieron. El arma cayó al hormigón con un estrépito que resonó como un golpe de mazo. No quise que nada de esto pasara, susurró. Sí, dijo Marco con frialdad. Sí quisiste. Simplemente no querías que te atraparan. Las sirenas se hicieron más fuertes. Luces rojas y azules comenzaron a destellar a través de las ventanas rotas. El FBI irrumpió por la entrada, armas en mano, voces que daban órdenes. Marco atrajo a Ellie mientras los agentes federales rodeaban a Darren, liberaban a las mujeres y aseguraban la escena con eficiencia practicada. Me pediste que matara a un monstruo, dijo Marco en voz baja a Eli, mientras veían cómo se llevaban a Darren esposado. En cambio, lo enterramos vivo en la verdad. Esa es una muerte más larga, más difícil. La madre de Ellie corrió hacia ellos, sollozando, atrayendo a su hijo a sus brazos. Gracias, jadeó a Marco. Gracias, gracias. Marco asintió, dando un paso atrás. Este no era su momento. Era el de ellos. Mientras el FBI procesaba la escena, Vince se acercó. Jefe, deberíamos irnos. Antes de que empiecen a hacer preguntas que no queremos responder, Marco echó un último vistazo a Ellie, a salvo en el abrazo de su madre, y sintió algo que no había sentido en 8 años. Paz, no redención, no perdón, pero quizás, solo quizás, un paso hacia ambos. La casa segura se sentía diferente después, más silenciosa, más pesada, como si el aire mismo llevara el peso de lo que habían elegido no hacer. El equipo de Marcos se reunió en la sala principal mientras el amanecer irrumpía por las ventanas. Parecían soldados después de una larga campaña, desgastados, inciertos, cuestionando la victoria que habían ganado sin disparar un tiro. Rico rompió el silencio primero. Deberíamos haber acabado con él. Estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados. Toda esa evidencia, toda esa planificación, y simplemente lo entregamos a los federales. Jefe, hombres como Darren no se quedan encerrados. Tiene razón, añadió Tomás. Lo teníamos. Una bala. Problema resuelto. Así es como siempre hemos manejado los problemas. ¿Crees que cometí un error?, dijo Marco en voz baja. Creo que tomaste una decisión, respondió Luca con cautela. Pero esa decisión nos puso en riesgo. Darren sabe quiénes somos. Cuando consiga un abogado, todos podríamos caer. Marco caminó hacia la pizarra, todavía cubierta con su telaraña de pruebas. Miró fijamente la fotografía de Darren Cole en el centro, rodeada de crímenes, víctimas, mentiras. Tienes razón, dijo finalmente. Matarlo habría sido más limpio, más seguro. Es lo que hacemos, lo que siempre hemos hecho. Se volvió para mirar a su equipo. Pero había un niño mirando. Un niño que vino a nosotros pidiendo un asesinato y en su lugar encontró algo diferente. ¿Mejor? Rico se burló. Jefe, somos criminales. Hemos matado, robado, destruido. Ese chico vio a monstruos actuando como héroes durante unas semanas. Eso no cambia lo que somos. No. Marco estuvo de acuerdo. No cambia lo que éramos, pero podría cambiar lo que nos convertimos. Doc habló desde la esquina. Llevo 15 años con este equipo. Nos he visto hacer cosas de las que no estoy orgulloso, pero anoche salvamos a 2 mujeres y a un niño sin derramar sangre. Usamos el sistema en lugar de eludirlo. Eso no es debilidad. Eso es evolución. El teléfono de Marco zumbó. Un mensaje de texto de su contacto federal. Darren Cole, acusado oficialmente de crimen organizado, manipulación de testigos, conspiración para cometer asesinato.
Sin fianza, juicio en 90 días. Están libres. Le mostró el mensaje a su equipo. Estamos libres. Darren está encerrado en una prisión federal. Sin fianza, sin conexiones, y todos los medios de comunicación están cubriendo su juicio. Es demasiado visible para desaparecer. Un golpe en la puerta los interrumpió. Doc revisó el monitor. Es el chico. Eli entró, tomando la mano de su madre. Ella parecía frágil, pero sus ojos estaban claros, vivos con esperanza. Nos vamos para el programa de reubicación esta tarde, dijo ella en voz baja. Nombres nuevos, ciudad nueva. Quería agradecerles antes de irnos. Eli dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Marco en un abrazo feroz. Querías que matara a un monstruo, dijo Marco en voz baja. En cambio lo enterramos vivo. Eli levantó la vista. No solo nos salvaste a nosotros, te salvaste a ti mismo también. Pudiste haber sido como él, alguien que hace daño a la gente y no le importa. Pero elegiste diferente. Marco se arrodilló una última vez, poniéndose al nivel de los ojos del niño. Donde vas, estarás a salvo. Pero Eli, su voz se puso seria. Si alguien te hace daño otra vez, si alguna vez necesitas ayuda, le entregó una tarjeta al chico. Un número de teléfono, nada más. Llama y vendré sin importar dónde estés. Eli aferró la tarjeta como un talismán, abrazó a Marco de nuevo, luego regresó al lado de su madre. Mientras se marchaban, la casa segura se sintió más vacía. La misión había terminado. El chico estaba a salvo. El monstruo estaba enjaulado. ¿Y ahora qué?, preguntó Tomás. Negocios como de costumbre. Marco los miró a cada uno de ellos. Estos hombres que habían construido un imperio con él. No hay reglas nuevas. Niños no, familias no, civiles no. Nos ceñimos a lo que conocemos. Pero las cosas que hizo Darren, la explotación, el tráfico, no las tocamos. Y si las vemos, las detenemos. Rico se rió amargamente. Ahora somos vigilantes. Quizás no, admitió Marco. Pero es necesario porque ese chico tenía razón. Podemos elegir ser diferentes. No santos, no héroes, solo menos monstruosos. Mientras su equipo se dispersaba, Marco se quedó atrás, mirando la pizarra una última vez. Cogió el rotulador y escribió 4 palabras debajo de la foto de Darren Cole. A veces la misericordia es más fuerte. No era redención, pero quizás era un comienzo. 3 semanas después del arresto de Darren Cole, la ciudad no dejaba de hablar del caso. Cada canal de noticias transmitía actualizaciones. Cada podcast diseccionaba la evidencia. Llamaron a la misteriosa fuente que había expuesto todo el fantasma de los callejones. Marco observaba la cobertura desde su oficina en el ático. Una sonrisa amarga en su rostro. Si tan solo supieran que el fantasma era un capo criminal que había pasado 20 años construyendo el tipo de imperio que acababa de ayudar a destruir. Estás en tendencia de nuevo, anunció Luca, entrando con una tableta. Número 3 a nivel nacional. Están haciendo camisetas, jefe. La mercancía del fantasma. Marco se desplazó por innumerables publicaciones. Gente llamándolo héroe. Teóricos de la conspiración insistiendo en que era de la CIA, el FBI, inteligencia extranjera. Nadie imaginando que era simplemente un padre que había encontrado una segunda oportunidad. La banda de Volkov se está poniendo nerviosa, informó Vince. Perdieron a su hombre de adentro. Sus golpes a la protección de testigos se agotaron. Están desesperados. Bien, dijo Marco. Déjalos que se revuelvan. También están haciendo preguntas sobre quién derribó a su activo. Algunos están olfateando por nuestro territorio. Marco cerró la tableta. Que conecten los puntos. Para cuando lo averigüen, el juicio de Darren habrá terminado. Todo será de dominio público. El juicio se había convertido en un espectáculo mediático. Los fiscales federales hicieron desfilar testigo tras testigo. Jennifer Walsh, el detective Howard, quien había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Incluso algunos de los antiguos colegas de Darren, la madre de Eli hoy, también testificaron, aunque su identidad se mantuvo protegida. Y a pesar de todo, Darren Cole se sentaba en la mesa de la defensa, sus abogados librando una batalla ya perdida. Se esperan veredictos la próxima semana.
dijo Tomás. La fiscalía lo considera uno de los casos de corrupción más claros en la historia del Estado. ¿Sentencia?, preguntó Doc. Mínimo 25 años, máximo cadena perpetua. Morirá en prisión. El teléfono de Marco sonó. Número desconocido. Sí, señor Duca. Una voz de mujer. Profesional. Soy la agente Sarah Chen, del FBI. Quería agradecerle personalmente. Marco puso el teléfono en altavoz. No estoy seguro de por qué me agradece, agente Chen. Una risa suave. Estoy segura de que es puramente una coincidencia que las víctimas de Darren Cole estuvieran bajo vigilancia de su organización antes de su arresto. Si estuviéramos bajo vigilancia, me estaría arrestando, no agradeciendo. Es cierto, pero señor Duca, seré directa. Sé lo que es. He tenido un expediente sobre usted durante 5 años. Pero lo que hizo con Darren Cole le compró algo. Respeto y tiempo, no inmunidad, nunca eso, sino el reconocimiento de que quizás ocasionalmente los criminales pueden servir a la justicia cuando el sistema falla. Su voz se endureció. No me haga arrepentirme de esta llamada. Ni lo soñaría, agente Chen. Ella colgó. Bueno, dijo Vince, eso fue o una gran noticia o la peor trampa de la historia. Probablemente ambas. Marco asintió. Está observando pero no actuando. Lo que significa que nos mantendremos más limpios de lo que hemos estado. Una semana después, el veredicto. Culpable de todos los cargos. Darren Cole fue sentenciado a 45 años en una instalación federal de máxima seguridad. Sin libertad condicional, solo décadas de hormigón y silencio. Esa noche, Marco visitó el callejón donde todo había comenzado. Se quedó solo, dejando que el ruido de la ciudad lo invadiera, pensando en elecciones y consecuencias. Su teléfono zumbó. Número desconocido. Gracias por salvar a mi mamá. Gracias por ser diferente. Eli, a salvo. Reubicado. Empezando de nuevo, Marco respondió. Mantente a salvo, chico. Mantente fuerte. Recuerda, nos salvaste tanto como nosotros a ti. Lo envió, luego borró la conversación. Mientras regresaban a su coche, Marco vio su reflejo en una ventana oscura. Parecía el mismo. Los mismos ojos duros, los mismos nudillos cicatrizados. Pero algo dentro había cambiado. Todavía era un criminal, todavía peligroso, pero también era, para un niño ensangrentado, para una madre aterrorizada, algo más, el fantasma de los callejones. Y quizás eso era suficiente. 7 años después, el callejón lucía igual, todavía sombrío, todavía oliendo a lluvia y grasa, todavía zumbando con el ruido eterno de la ciudad. Pero la persona que estaba en la luz era diferente. Eli ya no tenía 8 años. Tenía 15 años, más alto, más ancho, con los ojos suaves de su madre, pero una mandíbula más firme. Los moretones habían desaparecido, reemplazados por el desgaste adolescente, una cicatriz de patineta, nudillos raspados de boxeo, una postura segura. Vestía una sudadera con capucha oscura, vaqueros, zapatillas gastadas. En sus manos, $700 en billetes, crujientes y nuevos, tan diferentes de aquel manchado de sangre de hacía 7 años. Con cuidado, se arrodilló y colocó el dinero en el pavimento. Luego se levantó y habló al callejón vacío. La noche en que le pedí ayuda a un asesino fue la noche en que conocí al hombre que nos salvó a todos. Su voz se había hecho más grave, pero mantenía la misma sinceridad. Sé que estás escuchando. Sé que tienes gente vigilando. Necesitaba venir. Necesitaba decir gracias. De la oscuridad, Marco emergió, más viejo ahora, moviéndose con cautela. Él salió a la luz. No deberías estar aquí, dijo Marco. Se supone que estás en Montana. A salvo. Estoy a salvo gracias a ti. Eli señaló el dinero. $700. La misma cantidad, pero esta vez no es un pago por asesinato. Es un tributo, un agradecimiento. Marco se acercó. Estudió al joven en que Eli se había convertido. Tu madre enseña en una universidad comunitaria. Está feliz, muy feliz. Ya no se estremece. Eli sonrió. Tú le diste eso.
El FBI te dio eso. El programa de protección de testigos. No, dijo Ellie con firmeza. Tú lo hiciste. Pudiste haberlo matado, pero elegiste algo más difícil, algo mejor. Marco se agachó, recogió los billetes, los contó. Guardaste esto durante 7 años. Me lo gané. Lo ahorré específicamente para esto. Ellie miró a los ojos de Marco. Esa noche intenté comprar un asesinato. Esta noche estoy tratando de comprar un cierre. Marco le ofreció los billetes. Tómalos de vuelta. No me debes nada. Guárdalos, dónalos, quémalos. Pero yo necesitaba cerrar el círculo. Ese niño asustado de 8 años necesita saber que devolvió algo. Marco se guardó el dinero lentamente, asintió. Tu madre sabe que estás aquí. Lo sabrá cuando la llame desde la estación de autobuses. Eres un amigo, un extraño amigo criminal, pero un amigo. No soy tu amigo, Ellie. Eres el hombre que me salvó la vida, interrumpió Eli, quien me mostró que las personas no son solo una cosa, que la misericordia no es debilidad, que el mundo no es solo monstruos y víctimas. Marco guardó silencio. Sus muros amenazaban con desmoronarse bajo la gratitud de este adolescente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Con tu nueva vida. ¿Cuál es el plan? Ellie se enderezó. Facultad de Derecho, quiero ser fiscal. Quiero encerrar a gente como Darren. Es un buen plan. Marco dijo que el sistema necesita gente que entienda cómo es el fracaso. Eli dio un paso adelante, extendió su mano. Gracias, señor Duca, por todo lo que hizo, por todo lo que no hizo, por mostrarme que elegir la misericordia no es elegir la debilidad. Marco le estrechó la mano con firmeza, como iguales confiados. Mantente limpio, chico. Y si te conviertes en fiscal, recordaré que no todos los criminales son monstruos. Ellie terminó. Y no todos los héroes llevan insignias. Mientras Eli se daba la vuelta para irse, Marco lo llamó. Esa noche, ¿sabes lo que debería haber dicho? Que una vida vale más que el dinero, que la venganza destruye a la persona que la busca. Marco sonrió ligeramente. Pero yo aún no lo sabía. Tú me enseñaste. Los ojos de Eli brillaron. Asintió una vez, luego desapareció en la ciudad. Marco permaneció solo, los $700 pesados en su bolsillo. Desde su teléfono envió un mensaje a su equipo. Nueva regla. Buscamos más, Elise. Niños atrapados en situaciones difíciles. Los ayudamos de la manera correcta. Chivatazos anónimos. Protección. Cuando necesitemos ser el fantasma, lo seremos. La respuesta llegó rápidamente. Acuerdo, compromiso, propósito. Marco susurró al callejón vacío. A veces el golpe más duro es el que no das. Se alejó, la ciudad engulléndolo por completo. El fantasma había cumplido su propósito. Ahora el hombre podía aprender a vivir sin él.